Queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Hoy también hacemos memoria en la iglesia, memoria libre de Santa María Goretti. El evangelio de este día está tomado de San Mateo, en el capítulo 9, versículos 18 al 26. Así les estaba hablando cuando de pronto se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí: Con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, dijo: Retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero una vez echada fuera la gente, entró él y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de hacer la reflexión sobre este Evangelio, quisiera también decir una palabra sobre la primera lectura. Los que hayan participado de la Santa Misa o que sepan cuáles son las lecturas de hoy. La primera lectura está tomada del libro del profeta Oseas, y allí se ve algo maravilloso, y es el amor de Dios por su pueblo, por cada uno de sus hijos. Oseas era un hombre bueno, pero tenía un gran sufrimiento, y es que su esposa le era infiel, era prostituta. Y sin embargo, este hombre amaba profundamente a su esposa. Y en esa experiencia personal de Oseas se refleja el amor de Dios, porque Dios es siempre fiel y nosotros, el pueblo, nosotros sus hijos, cometemos tantas infidelidades, tantos pecados de distinta índole. Entonces el profeta hoy en la lectura es bellísima porque dice: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, como en los días de la juventud. Qué especial, hermanos, que Dios siempre, a pesar de todo lo que nosotros hemos pecado, de todo lo que hemos hecho que no corresponde al amor de Dios, el Señor siempre nos sigue amando con ternura infinita y nos sigue buscando. Que sintamos pues hoy, hermanos, en el corazón esa certeza del amor de Dios. Y hoy en el Evangelio nos encontramos con dos milagros que se entrecruzan. Es el único caso en el Evangelio donde dos relatos de milagros están cruzados uno con otro, porque generalmente cuando se nos presenta un relato de un milagro, pues tiene un comienzo y luego un final. Pero aquí inicia con la petición del padre de una niña que acaba de morir, y luego aparece en escena una mujer que padecía de flujos de sangre. Este evangelio está narrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hoy hemos proclamado el evangelio de Mateo, pero Marcos nos da muchos más detalles en este relato. En lo que hoy nos presenta Mateo, pues viene un hombre que es importante, es un magistrado. En los otros dos evangelios se le nombra como jefe de la sinagoga. También se le da el nombre de Jairo, por eso este milagro de la niña se conoce como la resurrección de la hija de Jairo. Bueno, este hombre viene y se postra ante Jesús, y vamos a descubrir aquí un elemento muy importante que está presente en Jairo y está presente también luego en la mujer hemorroísa, en la mujer que padecía de flujos de sangre, y es el tema de la fe. Ya lo hemos dicho en otros lugares, para que Dios obre milagros en nosotros es necesaria la fe. Cuando fue a Nazaret,
No pudo hacer allí muchos milagros, no porque no tuviera el poder para hacerlo, sino por la falta de fe, porque la gente lo veía y decía, pero si a este lo conocemos, este es el hijo de María, este es el hijo del carpintero, conocemos a sus parientes, de dónde le viene toda esa sabiduría, todas esas cosas que dice, entonces no le creían. Y por eso el Señor va a decir aquella frase famosa, célebre, nadie es profeta en su tierra. Bueno, volviendo al relato del Evangelio de hoy, entonces este hombre viene y se postra a los pies de Jesús. Esta actitud también es importante para nosotros, porque nosotros no solamente comunicamos con las palabras, el lenguaje verbal, sino también con los gestos. Y ese ponerse de rodillas es muy importante. Ojalá también nosotros tuviéramos esa actitud de arrodillarnos cuando venimos al templo, cuando pasamos frente al Santísimo, cuando estamos en la adoración al Santísimo, en el momento de la consagración. Hay momentos para estar de rodillas ante el Señor. Es un acto de profunda humildad. Este hombre se postra y aquí hay una fe impresionante porque pensemos en una cosa. Si tenemos a alguien enfermo, pues podemos decir a personas que son de la comunidad o amigos, familiares, gente de fe, ore por mí, ore por esta persona que está enferma. Pero aquí tenemos un relato en Mateo y es que la niña ya estaba muerta. Por lo tanto, pues humanamente no hay nada que hacer, la niña está muerta, nos dice el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, la fe de este hombre es inquebrantable, porque este hombre, aunque la niña está muerta, tiene la seguridad que si Jesús va y pone la mano sobre ella, la niña vivirá. Se lo expresa directamente al Señor. Qué fe tan grande la de este hombre. Hoy diríamos que si alguien hace una cosa de esas, pues estaría como medio loco, ¿no? Hoy diríamos, pero ¿a quién se le ocurre que una persona que ya está muerta, pues la puedan resucitar? Pero aquí hay una fe muy grande de parte de este hombre. Jesús no dice nada, pero se pone en camino, se levanta y se va con sus discípulos. Esto quiere decir también que tenemos que leer las actitudes de Jesús, porque no solamente Jesús actúa con palabras, sino que también con gestos, como nosotros también que comunicamos muchas cosas con los gestos. Jesús se va con sus discípulos a la casa de este hombre. Por lo tanto, Jesús ha escuchado la oración de este hombre. Pero entonces entra en escena una mujer, la mujer hemorroísa, una mujer que padecía de flujos de sangre desde hacía 12 años. Y esta mujer pensó, si al menos tocara el borde de su manto, quedaría curada. Qué fe tan grande la de esta mujer. Y esta mujer lo hace un poco como a escondidas, no se atreve a ponerse en evidencia. Además porque en la mentalidad judía, si una persona tenía una situación como la de ella, de flujos de sangre, pues era considerada impura. Entonces no podía tocar a nadie o el que la tocara quedaba impuro. Por eso esta mujer lo hace como un poco a escondidas, ¿no? No quiere ponerse en evidencia. Ella piensa, si toco solamente el borde de su manto, quedo curada. Y efectivamente toca el manto de Jesús. Jesús se da cuenta y Jesús se da la vuelta. Y bueno, en otro evangelio, que es el de Marcos, dice, ¿quién me ha tocado? Aquí no hace la pregunta, sino que se da la vuelta, se gira y le dice, mujer, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Aquí es importante esto que voy a decir, porque la fe de esta mujer podemos decir que era grande, porque pensaba, si al menos tocó el manto de Jesús, quedó curada. Pero de otra manera, era una fe que todavía necesitaba madurar. Una fe que necesitaba madurar en el sentido de que tenemos que pensar que la curación no se da por el hecho de ya tocar el manto de Jesús. La curación se da por haber tenido fe en que al tocar el manto de Jesús quedaría curada. Es decir, que el tema aquí es la fe. Jesús no se gira a decirle, mujer, por haber tocado mi vestido, has quedado sanada. No, Él le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Entonces siempre el tema de la fe es importante. A veces encontramos a muchas personas que van por los templos, por las parroquias y les gusta mucho tocar las imágenes. A ver, muy bien, porque tenemos devoción, la devoción a nuestros santos y todo, pero también es importante que crezcamos mucho en esa dimensión, porque hay gente que, por ejemplo, va por los templos y entra
y ni siquiera sabe dónde queda el Santísimo, dónde está el Santísimo. Una forma de poder identificar el Santísimo fácilmente es que siempre hay una luz encendida, una vela, una luz que nos indica que ahí está la presencia de Jesús. Pero hay muchas personas que ni siquiera se enteran o que entran por el templo y que primero lo que hacen es irse a saludar al santo de su devoción. No, hay que saludar primero al jefe de casa, al Señor, y después de haber rezado al Señor, entonces ya podemos ir a ver los santos de nuestra devoción. Pero también a veces uno se encuentra en algunos lugares donde si la imagen de la Virgen o del santo está muy al alcance de la gente, de pronto no está muy alta, la gente quiere tocar, y entonces a veces encontramos que ya tiene el pie la Virgen o el santo de nuestra devoción, ya lo tiene totalmente gastado porque la gente lo ha tocado y lo ha tocado. Entonces, por un lado, está muy bien que tengamos la devoción, pero también es bueno que purifiquemos, que podríamos pensar, aunque yo no tocara, también el Señor me puede sanar, porque el Señor, hay relatos en el Evangelio donde el Señor sana a distancia, o que lo diga solamente con su palabra, o como Jesús mismo nos dice en el Evangelio, cuando pidáis algo, tened la certeza de que ya lo habéis recibido, incluso antes de recibirlo. Es decir, pedimos algo al Señor, al Padre, en nombre de Jesús, pero ya tenemos en nuestro corazón esa fe de que eso va a suceder de esa manera, y se realiza, porque no es tanto el tocar, ¿no? No estoy aquí queriendo decir que no tengamos devoción a nuestros santos. Y claro, hay imágenes que nos evocan, hay imágenes bellísimas, unas tallas preciosas que nos invitan a la oración. Pero a veces incluso, si la gente no tiene cuidado, el tocar y tocar, a veces les podemos también estropear. Entonces, el Señor también nos quiere llevar a una fe madura, a una fe que no consiste tanto en el tocar. O sea, Jesús mismo le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Y luego Jesús llega a la casa de este hombre, de Jairo, y la gente está allí, están con el alboroto, obviamente, también podemos entender, la gente está gritando, están desesperados, se acaba de morir una niña, o sea, eso es un drama, ¿no? A ver, que se muera cualquier persona que muera en una familia, pues es una cosa muy dura, pero podemos entender, por ejemplo, cuando se muere una persona de 90 años, pues aunque nos duela y aunque le vayamos a extrañar mucho, nuestra abuela o una persona muy querida, de alguna manera como que en nuestra mente y en nuestra forma podemos pensar un poco que es el ciclo normal de la vida, es decir, el promedio de vida de una persona es 80, 90 años y bueno, se murió alguien anciano y aunque le extrañemos, pues lo asumimos con más naturalidad. Pero cuando se muere alguien joven, pues es un absurdo, es difícil de entender, ¿no? Y aquí, aunque en este evangelio de hoy no nos dice que tenía 12 años, pero los evangelios paralelos de Marcos y Lucas sí lo dicen, la niña tenía 12 años. Entonces imaginemos el drama para esta familia de perder a una niña. También es significativo el que la mujer llevaba 12 años con la hemorragia y la niña tiene 12 años. Esto es interesante también porque ese número tiene también un significado especial dentro de la Sagrada Escritura, si tenemos en cuenta que las 12 tribus de Israel se formaron con los 12 hijos de Jacob, es decir, las 12 tribus de Israel, con esta se formó el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús escoge a 12 apóstoles para fundar la iglesia. Entonces este número también aquí es especial, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podríamos pensar que la mujer hemorroísa, que representa también como todo lo antiguo, y ahora la nueva vida que florece, la vida de esta niña de 12 años que Jesús va a resucitar. Bueno, pues Jesús llega y la gente se está riendo, claro, uno podría entender, se ríen cuando Jesús dice que la niña está dormida. Dicen, ¿pero qué está diciendo? O sea, la niña está muerta, hemos comprobado que está muerta y viene Jesús a decir que la niña está dormida. Eso también es importante aquí porque para Dios la muerte no existe. Es decir, que así cuando murió Lázaro, Jesús dijo a los discípulos, Lázaro duerme. Y los discípulos que entendieron esa expresión de Jesús como el dormir cotidiano, que todas las noches vamos a dormir, pues dijeron, bueno, pues si duerme ya se despertará. Pero Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que para Dios la muerte no existe, porque cuando alguien se muere podemos buscar al médico
más famoso, podemos tener todo el dinero del mundo, podríamos ir a los mayores especialistas para que tratemos de resucitar a esta persona. Si se murió, no hay nada que hacer. Pero Dios sí tiene el poder, porque nosotros morimos y el que se muere está muerto, pero cuando sea la resurrección de los muertos, Dios nos despertará. Esto es una maravilla, hermanos, entenderlo de esta manera. Cuando morimos, en la presencia de Dios, estamos como dormidos, porque luego el Señor, cuando sea la resurrección de la carne, nos despertará. A la voz del Señor, todos los muertos se levantarán. Vamos a resucitar y será despertar. Por eso para Jesús, la muerte de Lázaro y la muerte de esta niña era simplemente que estaba dormida, aunque realmente estaba muerta, pero ya lo digo, para Dios dormimos. Y Jesús llega y toma a la niña y la levanta. Pues ya se podrán imaginar lo que significaría el revuelo de esta noticia en toda aquella zona, en toda aquella región, como cuando Jesús también resucita a Lázaro. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a darle gracias hoy al Señor por esta palabra que nos ha regalado. Y no termino sin decir una palabra también sobre Santa María Goretti. Santa María Goretti, una niña joven que murió asesinada, apuñalada, por conservar su virginidad, porque había un chico que estaba obsesionado con ella y que pues quiso abusar de ella, quiso violarla, y ella se resistió. Y entonces él, por la obsesión que tenía con ella, al ella resistirse, pues la mató, la apuñaló. Y fue tan grande esta niña que ella pues no murió inmediatamente, estaba muriendo, y fue capaz ella de darle el perdón a este muchacho. Y hubo un milagro grande, que este muchacho, ese perdón, aunque ella no estaba ahí presente, no estaban los dos presentes porque a él ya lo habían detenido, lo habían llevado para la cárcel, pero el perdón que ella le dio, Dios le concedió la gracia a este hombre de recibir ese perdón en su corazón, y este hombre tuvo un gran arrepentimiento y terminó su vida en un monasterio. Se quiso entregar como donado, digámoslo así, a un convento, a un monasterio, y pasar allí su vida en oración y haciendo pues trabajos que le daban para hacer en este lugar. La madre también de esta santa, de Santa María Goretti, perdonó a aquel que había matado a su hija. ¡Qué grandeza! Dicen que en la canonización de Santa María Goretti estaba presente la madre y también estaba presente aquella persona que había matado a esta niña. Pues estos son los santos que tenemos en la iglesia. Bueno, queridos hermanos, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.